En este apasionante romance histórico de época, ambientado en la mágica Granada del siglo XVIII, el príncipe Alonso de Borbón se debate entre el deber real y un amor imposible. Comprometido con una noble marquesa, jamás imaginó que perdería su corazón por Amaranta, la humilde dama de compañía de su prometida. Entre palacios majestuosos, jardines secretos y rumores peligrosos, Alonso y Amaranta deberán elegir entre el honor que les impone su posición y la pasión sincera que los une en silencio. ¿Triunfará la verdadera nobleza del corazón sobre las rígidas convenciones sociales? Descubre cómo un amor nacido en las sombras puede cambiar para siempre el destino de un reino. El otoño de 1793 pintaba de oro melancólico los jardines del Palacio de la Alhambra, en Granada, cuando se anunció oficialmente la próxima unión entre el príncipe Alonso de Borbón, heredero del trono andaluz de 26 años, y la ilustre marquesa Casilda de Vallabriga, doncella de 22 años cuya belleza y virtudes eran cantadas en toda la corte. La nobleza se regocijaba con tal alianza, pues unía dos de las más antiguas casas de España en una promesa de prosperidad y honor. Casilda de Vallabriga era el retrato soñado de una esposa real. Cabellos castaños recogidos con gracia bajo velos de encaje, modales pulidos en conventos castellanos y una elegancia innata de sangre noble. Sin embargo, junto a la marquesa caminaba siempre una figura más discreta, envuelta en los colores apagados que convenían a su condición: Amaranta Elías, su dama de compañía. A los 24 años, Amaranta poseía una historia que pocos conocían. Nacida en el solar de los antiguos señores de Elías, una estirpe que había perdido sus tierras y títulos durante las guerras de sucesión, había crecido entre los libros de una biblioteca en ruinas y los jardines marchitos de una casona que un día fue próspera. Su padre, el último varón de Elías, había muerto en el exilio, dejándola huérfana pero educada en las artes y las letras que correspondían a su antigua nobleza. Cuando la familia de Vallabriga la acogió como dama de compañía de Casilda, Amaranta aceptó con la dignidad silenciosa de quien comprende que el destino a veces nos obliga a servir donde antes gobernábamos. Sus ojos, de un gris profundo como las aguas del Guadalquivir en invierno, guardaban la sabiduría temprana de quien ha conocido tanto la gloria como la caída. Su belleza era distinta a la de Casilda, menos ostentosa, más sutil, como el perfume de las rosas blancas que florecen al anochecer. En aquellos salones de mármol donde los candelabros de cristal derramaban luz dorada sobre los tapices flamencos, Amaranta se movía como una sombra elegante. Arreglaba los cabellos de la marquesa, cuidaba sus vestidos bordados en hilo de plata, le leía poesía en las tardes de lluvia, y guardaba con lealtad inquebrantable todos los pequeños secretos femeninos que se intercambiaban en la intimidad de los aposentos reales. La primera vez que el príncipe Alonso reparó verdaderamente en Amaranta fue durante la gran recepción que se celebró en honor del anuncio oficial de su compromiso. El salón principal del palacio brillaba con todo el esplendor de la corte. Damas enjolladas conversaban en pequeños círculos, caballeros vestidos de terciopelo discutían asuntos de estado y los músicos arrancaban melodías suaves de sus instrumentos desde la galería superior. Alonso, que vestía el uniforme azul marino con bordados de oro que correspondía a su rango, cumplía con sus deberes de anfitrión y futuro esposo. Saludaba a los invitados, intercambiaba cortesías con los embajadores y sostenía conversaciones diplomáticas con la natural elegancia que habían cultivado en él sus maestros. Su porte era el de un príncipe de su tiempo, alto, de facciones nobles marcadas por una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda que había ganado en un duelo de honor años atrás, y de modales refinados que jamás traicionaban sus pensamientos íntimos.
Pero mientras su mirada seguía mecánicamente los protocolos de la etiqueta, sus ojos se detuvieron en un rincón del salón donde Casilda conversaba con otras damas de la corte. No fue la marquesa quien captó su atención, sino la figura que permanecía discretamente tras ella, ordenando en silencio los pliegues del vestido de su señora y ofreciendo agua perfumada cuando era necesario. Amaranta no sonreía con la teatralidad estudiada de las cortesanas. Su rostro mantenía una expresión serena, casi melancólica, pero sus ojos observaban todo con una inteligencia aguda que Alonso encontró desconcertante. Cuando ella levantó la mirada y se cruzó fugazmente con la suya, no bajó los ojos con la coquetería habitual de las damas de la corte, sino que sostuvo el contacto durante un instante que pareció eterno, antes de apartar la vista con naturalidad. En ese momento, algo se removió en el pecho del príncipe. Una inquietud sutil, como el primer susurro del viento que anuncia la tormenta. Los días que siguieron transcurrieron en la aparente normalidad de los preparativos nupciales. Casilda elegía las telas para su ajuar con la ayuda de las mejores costureras de Granada. Se probaba joyas antiguas que habían pertenecido a reinas de épocas pasadas y recibía clases de protocolo para perfeccionar su futura función como princesa consorte. Alonso atendía sus obligaciones políticas, presidía consejos con ministros del reino y mantenía correspondencia con las cortes aliadas que enviarían representantes a la boda. Pero por las noches, cuando la luna llena de octubre iluminaba los jardines del palacio como un farol celestial, el príncipe encontraba imposible conciliar el sueño. Caminaba por los corredores de piedra donde las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los muros, hasta llegar a los jardines donde el aroma de los jazmines nocturnos se mezclaba con el murmullo de las fuentes. Fue en una de esas caminatas cuando el destino decidió jugar su primera carta. Casilda había salido esa noche al jardín, acompañada de sus damas, para admirar las flores que florecían bajo la luz lunar, una costumbre romántica que había adoptado desde su llegada al palacio. Sin embargo, en un momento de distracción, mientras contemplaba una rosaleda especialmente hermosa, se adelantó al grupo y tomó un sendero equivocado que la alejó de sus acompañantes. Amaranta, que siempre velaba por la seguridad de su señora con la dedicación de una hermana mayor, notó inmediatamente su ausencia. Mientras las otras damas enviaban criados a buscarla por los corredores principales, ella decidió explorar los senderos menos transitados del jardín, aquellos rincones donde las sombras se espesaban entre los árboles antiguos. Sus pasos la llevaron hasta la antigua estufa de cristal donde se cultivaban flores exóticas durante el invierno. La estructura, construida en tiempos del abuelo del actual rey, se alzaba como un palacio de cristal entre los jardines, reflejando la luz lunar en sus múltiples ventanas. Fue allí donde se encontró con Alonso. El príncipe estaba de pie junto a una de las paredes de cristal, observando en silencio las flores nocturnas que se abrían solo bajo la luz de las estrellas. Al escuchar pasos, se volvió esperando encontrar a algún jardinero, pero al ver la figura femenina que se acercaba entre las sombras, su corazón se aceleró pensando que era Casilda quien finalmente había venido a buscarlo. «¿Vuestra gracia?», murmuró Amaranta al reconocerlo, haciendo una reverencia perfecta. Su voz, más grave y melodiosa que la de Casilda, flotó en el aire nocturno como una caricia. «Oh, disculpadme, señora», respondió Alonso, y en su voz había una nota de sorpresa que no pudo disimular. «Pensé que erais la marquesa. La busco a ella también, vuestra gracia. Se ha separado del grupo y temo que se haya extraviado». Durante un instante, ambos permanecieron inmóviles, separados por varios pasos, pero unidos por una tensión extraña que ninguno de los dos sabía nombrar. La luz lunar que se filtraba a través del cristal de la estufa creaba un ambiente irreal,
como si estuvieran dentro de un sueño compartido. «Estas flores», dijo Alonso finalmente, señalando las que se abrían ante ellos, «solo florecen en la oscuridad. Durante el día permanecen cerradas, como si guardaran sus secretos para la noche». Amaranta se acercó unos pasos, lo suficiente para observar las delicadas flores blancas que despedían un perfume embriagador. «Son damas de noche», murmuró. «Mi padre las cultivaba en nuestro jardín. Decía que eran las flores más nobles, porque solo mostraban su verdadera belleza cuando creían que nadie las observaba. Vuestro padre era un hombre sabio». «Lo era», respondió ella, y en su voz había una nota de melancolía que hizo que Alonso la observara con mayor atención. Le creía que la verdadera nobleza no se medía por los títulos, sino por la capacidad de guardar silencio cuando las palabras pueden herir y de hablar cuando el silencio puede matar. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno como una profecía. Alonso sintió que algo se removía en su interior, una comprensión súbita de que había encontrado a alguien que entendía el peso de los secretos y el valor del silencio. «¿Y vos creéis en esa filosofía?», preguntó con suavidad. Amaranta levantó la mirada hacia él, y por primera vez desde que se conocían, sus ojos se encontraron sin la barrera del protocolo. «Creo que a veces el silencio es la única libertad que nos queda», respondió. En ese momento, las voces de los criados que buscaban a Casilda se escucharon a lo lejos. El hechizo se rompió como cristal que cae. Amaranta se apartó y volvió a hacer una reverencia. «Debo continuar buscando a la marquesa, vuestra gracia». «Por supuesto», murmuró Alonso, pero sus ojos la siguieron hasta que desapareció entre las sombras. Cuando Casilda fue encontrada sana y salva en otro sector del jardín, había recogido un ramo de rosas blancas que pensaba regalar a su prometido. Amaranta la acompañó de vuelta a palacio sin mencionar su encuentro con el príncipe, pero durante el resto de la noche no pudo apartar de su mente la imagen de esos ojos que la habían mirado como si vieran su alma. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de miradas esquivas y palabras no pronunciadas. Alonso cumplía con sus deberes hacia Casilda con la cortesía perfecta que exigía su posición, pero sus ojos buscaban involuntariamente la figura silenciosa que siempre acompañaba a su prometida. Amaranta, por su parte, procuraba mantenerse en segundo plano más que nunca, pero no podía evitar que sus manos temblaran ligeramente cuando tenía que arreglar algún detalle del vestido de Casilda en presencia del príncipe. Fue entonces cuando Alonso cometió su primer error, o quizás su primer acto de valentía. Durante una de las tardes en que Casilda recibía clases de música en el Salón Dorado, el príncipe pidió a uno de sus pajes que entregara un pequeño paquete a la dama de compañía de la marquesa. El paquete contenía un libro de poesía italiana encuadernado en piel verde, y entre sus páginas, escrita con la caligrafía elegante que había aprendido de sus maestros, una dedicatoria que decía simplemente: «Hay verdades que nacen en el silencio y florecen en la noche». Cuando Amaranta recibió el regalo, sintió que su corazón se detenía. Sus manos temblorosas acariciaron la cubierta del libro, pero la razón le gritó más fuerte que el impulso. Sin abrirlo, sin leer la dedicatoria, envolvió el libro nuevamente y lo devolvió al paje con un mensaje simple: «Decidle a su gracia que una dama debe conocer su lugar». Pero esa noche, en la soledad de su pequeña habitación adyacente a los aposentos de Casilda, Amaranta lloró hasta que el amanecer pintó de rosa las ventanas. Lloró por el libro que no había podido conservar, por las palabras que no había podido leer y por el amor que no tenía derecho a sentir. El destino, sin embargo, tenía preparadas más pruebas para ambos. Una semana antes de la fecha prevista para la boda, Casilda enfermó súbitamente con unas fiebres que alarmaron a toda la corte.
Los médicos más renombrados de Granada fueron convocados al palacio, pero ninguno lograba determinar la causa exacta del mal que aquejaba a la futura princesa. Durante 3 días, la marquesa permaneció postrada en su lecho, alternando entre la fiebre alta y un sueño inquieto poblado de pesadillas. Amaranta no se apartó de Casilda, le aplicaba paños húmedos, ofrecía tisanas y leía pasajes devotos en voz baja con ternura incansable. Alonso visitaba diariamente los aposentos de su prometida, cumpliendo con el deber que le exigía su posición, pero sus ojos se dirigían más a menudo hacia la figura silenciosa que cuidaba a Casilda con tanta ternura. Veía cómo Amaranta acomodaba las almohadas con manos suaves, cómo ordenaba las medicinas con precisión meticulosa, cómo susurraba palabras de aliento cuando Casilda gemía en sueños. En esos momentos, el príncipe comprendió que estaba contemplando la verdadera nobleza, no la que se hereda con los títulos, sino la que se forja en los actos de bondad silenciosa. Cuando finalmente las fiebres cedieron y Casilda comenzó a recuperarse, ocurrió algo que nadie esperaba. La marquesa, en un momento de debilidad que la fiebre había hecho más honesta, tomó la mano de Amaranta y le susurró: «Querida amiga, debo confesarte algo que me quema el alma. No amo al príncipe Alonso, lo respeto, lo admiro, cumpliré con mi deber como esposa, pero mi corazón permanece frío como el mármol de estas paredes. A veces pienso que sería más honesto confesarlo, pero el honor de mi familia está en juego». Amaranta sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. Con voz temblorosa respondió: «Vuestra gracia, el amor a veces llega después del matrimonio. La estima y el respeto mutuo pueden florecer en afecto verdadero». «¿Tú crees eso realmente?», preguntó Casilda, clavando sus ojos febriles en los de su amiga. Amaranta no pudo responder. Las lágrimas que habían estado contenidas durante semanas brotaron finalmente, y Casilda, aún en su debilidad, comprendió más de lo que las palabras podrían haber revelado. Esa confesión cambió algo fundamental entre las dos mujeres. Casilda, al verse reflejada en el dolor silencioso de Amaranta, comenzó a sospechar la verdad que su amiga guardaba como un secreto mortal. Mientras tanto, los ojos vigilantes de la corte no habían pasado por alto las sutilezas que se desarrollaban en torno al príncipe. La condesa Irene de Alzaga, prima del rey y guardiana autoproclamada de la moral cortesana, había comenzado a observar con creciente desconfianza las interacciones entre Alonso y la dama de compañía de su prometida. Irene de Alzaga era una mujer de 50 años, viuda desde hacía una década, que había convertido la vigilancia de las costumbres ajenas en su principal ocupación. Su rostro anguloso, enmarcado por cabellos grises, siempre perfectamente recogidos, y sus ojos pequeños pero penetrantes, la convertían en una presencia intimidante en cualquier salón. Vestía invariablemente de colores oscuros, como si estuviera de luto perpetuo por los pecados del mundo, y su lengua afilada había destruido más de una reputación en la corte. Cuando Irene notó que los ojos del príncipe se dirigían con demasiada frecuencia hacia Amaranta, y que ésta, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, no podía evitar sonrojarse levemente en presencia de Alonso, decidió que era su deber sagrado investigar más a fondo. Fue así como una tarde, aprovechando que Casilda había salido al jardín acompañada de otras damas para tomar el aire después de su enfermedad, Irene se las arregló para entrar en los aposentos de la marquesa con el pretexto de llevar un regalo de recuperación. Una vez allí, y con la excusa de buscar a Amaranta para entregar el obsequio, registró discretamente la pequeña habitación donde dormía la dama de compañía. Entre las pocas pertenencias de Amaranta, Irene encontró lo que buscaba: el libro de poesía italiana que el príncipe había enviado y que ella había devuelto, pero que un paje malicioso había vuelto a dejar en su habitación sin que ella lo supiera.
Al abrirlo y descubrir la dedicatoria, los ojos de Irene brillaron con el triunfo de quien ha desenmascarado un pecado. Esa misma noche, durante la cena oficial que se celebraba en honor de los embajadores que habían llegado para la boda, Irene decidió actuar. El gran comedor del palacio resplandecía. Manteles finos, vajillas de plata heredadas de reyes y candelabros que bañaban los rostros con luz dorada. Alonso presidía la mesa principal junto a Casilda, que había insistido en asistir a pesar de su reciente enfermedad. Amaranta, como correspondía a su posición, se había ubicado en una mesa lateral desde donde podía atender cualquier necesidad de su señora. Su vestido de seda gris perla y el recogido sencillo de sus cabellos la hacían casi invisible entre el brillo de las grandes damas, pero Alonso había localizado inmediatamente su presencia. Cuando llegó el momento de los brindis protocolarios, Irene se puso en pie y solicitó permiso para dirigir unas palabras a la asamblea. Su voz, clara y cortante como una espada, se alzó sobre el murmullo de las conversaciones. Vuestra Gracia, ilustres invitados, en esta noche de celebración previa a los santos esponsales que unirán a nuestros queridos príncipes, creo que es mi deber como guardiana de las tradiciones de esta noble casa, advertir sobre ciertos comportamientos que manchan el honor de esta corte. Un silencio glacial se extendió por el comedor. Alonso sintió que la sangre se le helaba en las venas, mientras que Amaranta palideció hasta parecer un fantasma. Irene continuó, implacable. He descubierto que cierta persona de esta casa ha estado recibiendo obsequios inapropiados de quien no debe darlos, y manteniendo correspondencias secretas que atentan contra la santidad del matrimonio que se aproxima. Extrajo el libro de su bolso y lo alzó como evidencia acusatoria. Este libro, con una dedicatoria que no me atrevo a leer en voz alta por respeto a los oídos castos de las damas presentes, fue encontrado en los aposentos de quien debería ser ejemplo de virtud y lealtad. Todas las miradas se dirigieron hacia Amaranta, que permaneció inmóvil como una estatua, con la dignidad intacta a pesar de la humillación pública. Sus ojos grises se mantuvieron serenos, sin buscar la compasión ni intentar defenderse. Fue entonces cuando Alonso de Borbón demostró por qué la sangre real corría por sus venas. Se alzó lentamente, con la majestuosidad natural de un príncipe, y su voz resonó en el comedor con autoridad incuestionable. Condesa de Alzaga, vuestras palabras son tan incorrectas como imprudentes. Es cierto que yo envié ese libro a la señora Amaranta Elías, pero no como un galanteo impropio, sino como reconocimiento a una dama cuya nobleza de alma supera la de muchos que presumen de títulos. Si alguien debe ser censurado aquí, ese alguien soy yo, por no haber tenido el valor de declarar antes lo que ahora digo ante todos los presentes. El silencio se espesó como niebla de invierno. Alonso continuó, y cada palabra sonaba como una declaración de guerra contra las convenciones de su tiempo. He luchado contra este sentimiento durante semanas. He intentado cumplir con mi deber como príncipe y como prometido. Pero ya no puedo seguir mintiendo ni a mí mismo, ni a quienes merecen la verdad. Me he enamorado de Amaranta Elías sin intención de hacerlo, sin desear que ocurriera, pero con una certeza que me quema el alma. Casilda, que había escuchado cada palabra con una calma sobrenatural, se puso lentamente en pie. Su rostro, aún pálido por la reciente enfermedad, tenía la serenidad de quien ha encontrado por fin la paz después de una larga tormenta. Con una gracia que desmentía su juventud, se dirigió hacia donde Amaranta permanecía sentada, tomó su mano temblorosa y la alzó para que todos pudieran verlas unidas. «Señores y señoras de esta ilustre corte», dijo Casilda, y su voz tenía la claridad cristalina de la verdad absoluta. Durante días he reflexionado sobre los sentimientos que alberga mi corazón hacia el príncipe Alonso.
He llegado a la conclusión de que el amor no puede fingirse ni forzarse, por más que el deber lo exija. Amo el alma noble de esta mujer que ha cuidado de mí con la devoción de una hermana. Amo su lealtad, su bondad, su silencio discreto que ha guardado mis secretos, pero no la retendré como prisionera de un deber que la destruiría. La marquesa se volvió hacia Alonso con una sonrisa que tenía algo de liberación. Vuestra gracia, os devuelvo vuestra palabra. Prefiero ser libre y honesta a ser reina sin amor, y prefiero ver feliz a mi querida amiga a convertirla en cómplice involuntaria de una mentira que nos condenaría a todos. El escándalo que siguió a estas palabras fue como un terremoto que sacudió los cimientos de la corte. Los embajadores extranjeros murmuraban entre sí en sus idiomas nativos. Las damas se abanicaban con frenesí para disimular su shock, y los caballeros intercambiaban miradas de incredulidad. Pero el rey, que había permanecido en silencio observando el desarrollo de los acontecimientos, se alzó con la autoridad de quien lleva décadas gobernando hombres. Esta situación, declaró con voz grave, exige reflexión y consejo. Mañana al amanecer se reunirá el Consejo de Estado para deliberar sobre este asunto. Hasta entonces, todos los presentes guardarán el silencio que corresponde a la dignidad de esta casa. Esa noche, ninguno de los protagonistas del drama pudo conciliar el sueño. Alonso caminó por los jardines hasta el amanecer, debatiéndose entre la felicidad de haber confesado su amor y el terror de las consecuencias que podrían seguir. Casilda escribió largas cartas a su familia explicando su decisión con la serenidad de quien ha encontrado por fin su camino. Amaranta permaneció de rodillas en la pequeña capilla de su habitación, rogando por la sabiduría necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. El Consejo de Estado que se reunió al día siguiente estaba integrado por los hombres más influyentes del reino, ministros, generales, obispos y nobles de la más alta alcurnia. Durante horas debatieron las implicaciones políticas, sociales y religiosas de la situación planteada. Algunos argumentaban que el escándalo era intolerable, que un príncipe no podía contraer matrimonio con una dama sin título, que las alianzas políticas que dependían de la boda con Casilda se verían comprometidas. Otros sostenían que la nobleza verdadera se medía por el carácter, no por los pergaminos, y que el amor honesto merecía respeto incluso en los asuntos de Estado. Fue el obispo más anciano del consejo quien pronunció las palabras que inclinarían la balanza. En los evangelios se nos enseña que Dios ve el corazón, no los títulos. Si estos jóvenes han actuado con honestidad, sin engaño ni traición, quizás debamos considerar que el Todopoderoso tiene planes que nosotros, simples mortales, no podemos comprender. Al final de la jornada, el rey emitió su veredicto. El príncipe Alonso conservará sus derechos al trono, pero deberá demostrar que su amor es verdadero y duradero. Durante un año vivirá alejado de la corte en los dominios de Córdoba, dedicándose al gobierno de esas tierras. Si al término de ese período persiste en su decisión, y si la señora Amaranta Elías acepta libremente su propuesta, se procederá al matrimonio con todas las ceremonias correspondientes a su nuevo rango. En cuanto a la condesa Irene de Alzaga, fue discretamente enviada a retiro en un convento de clausura, donde podría dedicar el resto de sus días a la oración y la penitencia por su lengua maliciosa. Casilda de Vallabriga regresó a sus tierras de origen, donde contrajo matrimonio 2 años después con un conde viudo que la amaba sinceramente, y con quien encontró la felicidad que nunca habría tenido en el trono. El año de separación que siguió fue una prueba de fuego para Alonso y Amaranta. Él se dedicó con pasión al gobierno de las tierras cordobesas, demostrando que su corazón enamorado no había debilitado su capacidad como líder. Ella permaneció en Granada, trabajando discretamente en obras de caridad entre los pobres de la ciudad,
ganándose el respeto y el cariño del pueblo. Se escribían cartas semanales, pero siempre bajo la supervisión discreta de un secretario real, asegurándose de que su correspondencia fuera tan pura como el cristal del agua de montaña. En esas misivas hablaban de libros, de ideas, de los pequeños descubrimientos cotidianos que hacían, de sus reflexiones sobre el gobierno justo y la responsabilidad social. Lentamente construyeron un amor basado no solo en la pasión del momento, sino en la comprensión profunda de dos almas que se reconocían como iguales. Cuando se cumplió el año de prueba, Alonso regresó a Granada convertido en un hombre más maduro y sabio. Su primera visita fue para Amaranta, a quien encontró en el orfanato que había fundado para niños desamparados. La vio rodeada de pequeños que se aferraban a su vestido sencillo, enseñándoles las primeras letras con paciencia infinita, y supo que había tomado la decisión correcta. ¿Aceptaríais ser mi esposa?, le preguntó sin preámbulos, de rodillas en el patio de tierra del orfanato, ante la mirada asombrada de los niños. «Acepto», respondió ella simplemente, «pero con una condición, que nuestro matrimonio sea el comienzo de una nueva forma de gobernar, donde la nobleza se mida por el servicio al pueblo, no por la distancia que se mantenga de él». La boda se celebró en la primavera de 1795, en una ceremonia que combinó la solemnidad real con la sencillez que ambos esposos valoraban. Amaranta lució el vestido de novia más hermoso que Granada había visto jamás, pero pidió que en lugar de joyas de la corona, pudiera llevar una corona de rosas blancas de los jardines donde había conocido el amor. 10 años después, en un pequeño palacio de verano construido en las afueras de Córdoba, un hombre y una mujer caminaban lentamente entre los limoneros que habían plantado con sus propias manos. Ella llevaba el cabello recogido con un pañuelo de seda azul y un libro de poesía antigua en la mano. Él, vestido con la sencillez de quien ha aprendido que la verdadera grandeza no necesita ornamentos, la observaba caminar con la misma admiración del primer día. Sus 3 hijos jugaban entre los árboles, criados con la libertad de quienes conocen tanto su herencia noble como su responsabilidad hacia el pueblo que un día gobernarían. El mayor, un niño de 8 años llamado Carlos, había heredado los ojos grises de su madre y su pasión por los libros. La segunda, Elena, de 6 años, tenía el cabello dorado de su padre y su inclinación natural hacia la justicia. El menor, pequeño Diego de 4 años, combinaba lo mejor de ambos progenitores en una personalidad alegre que prometía un futuro brillante. Amaranta se detuvo junto a la fuente de mármol blanco que adornaba el centro del jardín y sonrió al escuchar las risas de sus hijos. A veces le parecía imposible que aquella joven asustada, que una vez había servido como dama de compañía, se hubiera convertido en la mujer que ahora era, princesa consorte querida por el pueblo, madre de los futuros herederos del trono y, sobre todo, esposa amada de un hombre que había renunciado a todas las convenciones por seguir los dictados de su corazón. «¿En qué pensáis, amor mío?», preguntó Alonso, acercándose para rodearla con sus brazos. «Pienso en aquella noche en la estufa de cristal», dijo ella apoyando la cabeza en su hombro, «cuando me dijisteis que las flores más nobles solo mostraban su belleza cuando creían que nadie las observaba. Y tenías razón», murmuró él besando su cabello, «pero me equivoqué en una cosa. La verdadera belleza merece ser vista y admirada, no escondida en las sombras». Mientras el sol bajaba detrás de las colinas de Córdoba y el cielo se teñía de tonos rosados y dorados, los pequeños príncipes corrieron hacia sus padres buscando atención. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas de Córdoba, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, los pequeños príncipes corrieron hacia sus padres reclamando atención. Carlos llevaba en las manos un ramo de rosas blancas que había recogido para su madre,
Elena había encontrado un nido de pájaros vacío que quería conservar como tesoro, y el pequeño Diego simplemente quería que lo alzaran para ver mejor el atardecer. Amaranta tomó las flores que le ofrecía su hijo mayor, aspiró su perfume delicado y recordó todas las rosas blancas que habían marcado su historia, las que Casilda había recogido aquella noche en el jardín, las que había llevado en su corona de novia, las que ahora crecían en este refugio de amor que habían construido juntos. «Mamá», preguntó Elena con la curiosidad natural de los niños, «¿cómo supisteis que papá era el hombre con quien queríais casaros?» Amaranta miró a Alonso con complicidad antes de responder que cuando lo conoció, comprendió que había encontrado a alguien que entendía el valor del silencio, pero también tenía el valor de hablar cuando era necesario defender la verdad. «¿Y qué es la verdad?», insistió Carlos con la seriedad de quien sentía el peso de ser el heredero. «La verdad», respondió Alonso, alzando a Diego en sus brazos, «es que el amor auténtico no conoce barreras de clase ni de fortuna. La verdad es que la nobleza se hereda en la sangre, pero se demuestra en los actos. Y la verdad es que vuestra madre me enseñó que a veces hay que renunciar a todo lo que creemos importante para descubrir lo que realmente tiene valor». Esa noche, cuando los niños se habían dormido arrullados por las historias que Amaranta les leía cada noche, y cuando el palacio se sumió en el silencio reparador de las horas nocturnas, los esposos salieron una vez más al jardín donde tantas veces habían encontrado la paz. La luna llena iluminaba las flores nocturnas que se abrían solo en la oscuridad, como en aquella primera noche cuando se encontraron junto a la estufa de cristal. Pero ahora no había secretos entre ellos, no había palabras prohibidas ni sentimientos que ocultar. «¿Creéis que tomamos la decisión correcta?», preguntó Amaranta, apoyándose en la barandilla de mármol que daba al valle donde se extendían sus tierras. «Mira a nuestro alrededor», respondió Alonso, señalando las luces distantes de las casas donde vivían las familias que dependían de su gobierno. «Este pueblo nos ama porque sabe que nuestro amor nos ha hecho mejores gobernantes. Nuestros hijos crecen conociendo tanto los privilegios como las responsabilidades de su posición. Y nosotros hemos demostrado que el corazón puede ser el mejor consejero cuando se une a la razón. A veces me pregunto qué habría pasado si aquella noche no os hubiera encontrado en el jardín. Entonces habríamos sido dos personas incompletas el resto de nuestras vidas», murmuró él, tomando su mano y besando la alianza de oro sencillo que había reemplazado a todas las joyas de la corona. «El destino tenía planes para nosotros, amor mío. Solo tuvimos que tener el valor de seguirlos. En la distancia, las campanas de la Catedral de Córdoba dieron la medianoche, y su eco se extendió por el valle como una bendición». Amaranta cerró los ojos y se permitió recordar por última vez a aquella joven asustada que había servido como dama de compañía, que había guardado secretos mortales en su corazón y que había aprendido a amar en silencio. Esa mujer había muerto para dar nacimiento a quien era ahora, una princesa que gobernaba con justicia, una madre que criaba a sus hijos en la sabiduría y el amor, una esposa que había encontrado en el matrimonio no una prisión dorada, sino una alianza de almas libres. «Venid», susurró Alonso, «es hora de descansar». Caminaron de vuelta al palacio tomados de la mano, como habían hecho durante 10 años y como seguirían haciendo hasta que la muerte los separara. Sus pasos resonaban suavemente sobre las piedras del sendero, acompañados por el murmullo de las fuentes y el susurro del viento entre los árboles. En las ventanas del palacio, las luces se habían apagado una a una, dejando solo la tenue iluminación de las antorchas que marcaban el camino. Pero en el corazón de quienes habían demostrado que el amor verdadero puede triunfar sobre todas las convenciones sociales, brillaba una luz que no se apagaría jamás. Porque hay amores que nacen en el silencio de una noche de luna llena,
se fortalecen en las pruebas del destino y florecen en la libertad de quienes tienen el valor de elegir la verdad por encima de la conveniencia. Y esos amores, como las flores que solo se abren en la oscuridad, guardan secretos de belleza que solo pueden contemplar quienes saben valorar la nobleza del alma por encima de la nobleza de la sangre. La historia de Alonso de Borbón y Amaranta Elías se convirtió en leyenda en toda España, transmitida de generación en generación como ejemplo de que el amor auténtico puede transformar no solo a quienes lo viven, sino a todo un reino que aprende a valorar la justicia por encima del protocolo y la bondad por encima de los títulos. Y en los jardines de aquel palacio de Córdoba, las rosas blancas siguieron floreciendo cada primavera, como un recuerdo eterno de que las historias de amor verdadero nunca terminan realmente, sino que se transforman en esperanza para quienes todavía buscan la promesa de que los corazones valientes pueden desafiar cualquier adversidad cuando están guiados por la pureza de sus intenciones y la nobleza de sus sentimientos. Querido oyente, gracias por acompañarme en esta historia de amor de una época en que el corazón valiente desafiaba las convenciones sociales y el amor verdadero triunfaba sobre toda adversidad. Si este romance histórico tocó tu alma, déjame tu like y suscríbete al canal para más romances de época que te harán suspirar y soñar. No olvides revisar el mensaje especial que hemos dejado en el comentario fijado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.